En tiempos en que Israel vivía bajo la opresión del Imperio Romano, el Templo de Jerusalén seguía siendo el corazón de la fe del pueblo. Allí, día tras día, los sacerdotes realizaban los rituales establecidos por la ley de Moisés, sacrificios, ofrendas de incienso y oraciones que ascendían como fragancia agradable al Señor. La espera del Mesías se palpaba en cada plegaria, pues la esperanza de liberación y de una nueva era ardía en los corazones de los fieles. En medio de esa atmósfera, la historia de un hombre justo y de una intervención celestial marcaría el inicio de un plan divino que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Su nombre era Zacarías, un sacerdote de la clase de Abías. Estaba casado con Elisabet, descendiente de Aarón. Ambos eran rectos delante de Dios, irreprensibles en su caminar según los mandamientos y ordenanzas del Señor. Sin embargo, cargaban con un dolor silencioso. No habían tenido hijos. En aquella época la esterilidad era vista con tristeza, casi como una señal de desdicha. Ambos ya eran ancianos, y la esperanza de tener descendencia parecía haber desaparecido de sus vidas. A pesar de ello, seguían firmes en su fe y en el cumplimiento de sus deberes. Un día especial llegó para Zacarías. Mediante sorteo, que era la manera establecida, le tocó el honor de entrar en el santuario del Señor para ofrecer el incienso en el altar. Para un sacerdote, aquel privilegio era único, pues no siempre se repetía en la vida. El templo estaba lleno de fieles que, en los atrios, se postraban en oración mientras el humo del incienso subía como símbolo de las súplicas del pueblo hacia el cielo. Zacarías, con su túnica sacerdotal, cruzó el umbral y se adentró en el lugar santo, donde la presencia de Dios se sentía con un silencio reverente. En ese instante, cuando encendía el incienso sobre el altar de oro, algo inesperado sucedió. A la derecha del altar apareció una figura resplandeciente, un ser cuya presencia llenaba el recinto con luz y majestad. Era el arcángel Gabriel, mensajero del Altísimo, aquel que había sido enviado en momentos decisivos de la historia de la salvación. El corazón de Zacarías se turbó, el temor lo envolvió, pues sabía que la gloria de Dios no se manifestaba en vano. Pero Gabriel habló con voz serena y poderosa. «No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elisabet te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento porque será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los desobedientes a la prudencia de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto». Las palabras eran extraordinarias. Zacarías, sin embargo, dudó. Su mente humana no podía abarcar lo que estaba oyendo. Ya eran viejos él y Elisabet. Sus años de juventud habían quedado atrás y la posibilidad de un hijo parecía imposible. Con voz temblorosa preguntó: «¿Cómo podré estar seguro de esto? Porque yo soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada». Gabriel, con la autoridad del cielo, respondió con firmeza: «Yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y darte estas buenas noticias. Y ahora, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto acontezca». Mientras tanto, en el exterior, la multitud esperaba a Zacarías. Se preguntaban por qué tardaba tanto en el santuario. Cuando finalmente salió, su rostro reflejaba algo extraordinario. Intentaba hablar, pero no podía. Solo hacía señas.
Entonces comprendieron que había tenido una visión en el templo. Los días pasaron y Zacarías regresó a su casa en silencio, con el corazón lleno de misterio. Poco tiempo después Elisabet concibió y durante 5 meses permaneció retirada, meditando en el milagro que Dios había obrado en su vida. Ella decía: «Esto es lo que el Señor ha hecho conmigo en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres». El niño que nacería no sería uno cualquiera. Juan, Dios es favorable, sería el precursor, el que prepararía el camino para el Mesías prometido. Su vida estaría marcada por la austeridad, la valentía profética y la misión de llamar al pueblo al arrepentimiento. La profecía de Malaquías se cumpliría en él. «He aquí yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí». Lo que sucedió en aquel altar de incienso fue más que una promesa personal a un anciano matrimonio. Fue el inicio visible de la intervención divina que culminaría en la venida de Jesucristo. El silencio de Zacarías se transformó en un signo poderoso. Cada gesto suyo era un testimonio de que lo imposible se volvió posible, de que Dios había comenzado a actuar de nuevo de manera clara y contundente en la historia de su pueblo. Cuando llegó el tiempo, Elisabet dio a luz a un hijo. Sus vecinos y parientes celebraron con gran alegría. El día de la circuncisión intentaban llamarlo Zacarías como su padre, pero Elisabet insistió: «Se llamará Juan». Nadie entendía por qué, ya que no había ningún familiar con ese nombre. Entonces preguntaron al padre. Zacarías pidió una tablilla y escribió: «Juan es su nombre». Y en ese mismo instante su boca se abrió y comenzó a hablar bendiciendo a Dios. El temor se apoderó de todos los que vivían alrededor, y estas cosas se divulgaron por toda la región montañosa de Judea. La gente se preguntaba: ¿qué llegará a ser este niño? Porque ciertamente la mano del Señor está con él. Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo: «Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como lo habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos». Sus palabras, conocidas como el Benedictus, se convirtieron en un himno de esperanza proclamando que Dios había recordado su pacto y estaba enviando a su pueblo la salvación. La historia de la aparición del arcángel Gabriel a Zacarías nos recuerda que la fe no siempre es sencilla, que la duda puede asomar incluso en los corazones más piadosos, pero también enseña que las promesas de Dios son firmes, que su poder no se limita a las circunstancias humanas y que su plan se cumple en el tiempo perfecto. Juan sería la voz que clama en el desierto, el profeta que señalaría al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así, en el silencio de un sacerdote, en el seno de una mujer estéril y en la palabra de un ángel, comenzó a gestarse la obra más grande que el mundo haya conocido: la llegada del Salvador. La historia de Zacarías y Elisabet, envuelta en la luz del anuncio de Gabriel, se convierte en un testimonio de que nada es imposible para Dios y de que cuando Él habla, sus palabras se cumplen.